Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Después de 17 meses, si no me fallan los cálculos, volvemos a realizar una actividad presencial, ¿no? Con todo la incertidumbre y los riesgos que conlleva en esta época de pandemia convocar a este tipo de actividades. Pero bueno, lo estuvimos charlando y decimos que era el momento de empezar aprovechando, y de paso le agradecemos a la Fundación Mercedes Sosa habernos cedido el espacio, este hermoso lugar, este hermoso patio, donde podíamos contar con las medidas de distanciamiento y sanitarias necesarias para hacer esta presentación. Hoy nos juntamos para la presentación de este libro, Mafia Argentina, Radiografía Política del Poder, de Rocco Carbone, que es la segunda entrega de un trabajo que viene haciendo Rocco sobre el estudio de la mafia y sus vinculaciones con el poder, con la política y la economía en la República Argentina. La primera entrega había sido de Mafia Capital en el 2019, creo que en septiembre del 2019 lo presentamos, hace 2 años exactamente, este primer libro en donde Rocco abordaba el tema, que siguió trabajando permanentemente en diversos artículos, en El cohete en la luna, en distintos portales, de esta investigación que viene realizando hace mucho tiempo y que nos parece muy valioso ponerlo a la luz a través de charlas, de presentaciones y de estos libros que estamos presentando hoy desde Ediciones Luxemburg y desde el CEFMA. El libro, para la presentación del libro de hoy, contamos con la presencia de Dora Barrancos, historiadora, socióloga, una de las feministas, una de las referentes en todo lo que hemos estudiado ciencias sociales. Siempre seguimos todas las opiniones y los escritos de Dora. Realmente es una enorme alegría que hoy nos acompañe acá. Nos hemos visto un poco en la pantalla en el Espacio Común Argentina en todo este periodo de pandemia. Y obviamente con Rocco Carbone, filósofo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y autor de estos libros. El libro que hoy presentamos tiene una presentación de Raúl Zaffaroni, a quien también le agradecemos, a Alejandra Gis Carbó, que escribió la contratapa para este libro, y a Miguel Rep, quien hizo la ilustración original que este libro tiene. Pero sin robar mucho más tiempo a los oradores, sí me quiero permitir recordar, para ubicar los temas que está trabajando Rocco, un párrafo que consta en el prólogo al primer libro, a Mafia Capital, y que dice, y que lo podemos trasladar también al libro que presentamos hoy y al trabajo de Rocco, que dice: no es este un libro de conjeturas solo agrupadas en torno a la denuncia del gobierno de Macri, pero tampoco una investigación científica hecha en reposados laboratorios. Su fuerza reside justamente en esa pequeña fisura de distanciamiento que hay entre la razón conjetural y el ruidoso conjunto de datos que colecciona. Es lo que asegura con pasos meticulosos sus observaciones. En esta fecunda concavidad se sitúa el razonamiento de Rocco. Escucha palabras, conoce dialectos, ausculta los vacíos que introducen una sospecha sobre cómo un Estado proclama que solo actúa a la luz de sus propias fuerzas. Y quiero aprovechar, y traje a colación este prólogo que lo escribió Horacio González, y así como hicimos en la primera presentación virtual de Mafia Argentina, hoy en la primera presencial también queríamos aprovechar para rendirle un homenaje y nuestro recuerdo a Horacio, que se lo va a extrañar, pero que nos va a seguir acompañando permanentemente con todas sus enseñanzas. Sin más, Dora, te paso la palabra para comenzar con la presentación de Mafia Argentina, Radiografía Política del Poder. Bueno, muchísimas gracias. Este amplísimo público que está en esta forma de esencia. Así que a discurrir bien sobre lo amplio, que no quiere decir efectivamente lo demográficamente extenso, quiere decir otra cosa, amplitud de espíritu, generosidad, en fin. Yo también estoy como reinaugurando esto de la presencialidad. Me siento extraña, les aclaro
que efectivamente me parece que como ser interespecie estoy en un movimiento extraño. Bueno, primero, agradecer muchísimo al querido Rocco, a quien me une mucho tiempo. Y además yo no puedo dejar de pensar en el Rocco militante en varias dimensiones de la vida, pero sobre todo el Rocco que se movilizaba durante los días agrios del CONICET en el cuaterno del capo mafia anterior. Entonces, quiero decir que admiro muchísimo su inteligencia, su pluma, la habilidad preciosa que tiene para describir una serie de circunstancias en términos en que, además de sofisticados, lo entiende todo el mundo, ¿no? Esa es una cuestión muy virtuosa, ¿eh? Hay una sofisticación del análisis, pero todo el mundo entiende de qué se trata. A mí me gustaría decir que, bueno, esta es una saga que de alguna manera algo le conocíamos, algunos pronunciamientos de textos, y luego está recogida en este libro que yo estoy segura que va a tener una enorme aceptación por variados públicos, porque efectivamente hay acá un trabajo que tiene mucha médula y que recoge muchísima información y que efectivamente deja abiertas las puertas para otras y otras y otras investigaciones. Esto es una de las gracias que tiene ese texto. Pero estoy segura de que Rocco es uno de los mayores especialistas en mafia y sobre todo en la mafia famosa, primero que me enteró muchísimo respecto de las cuestiones. Yo no sé si es verdad el famoso mito que llega a Sicilia con los 3 casos. Uno de ellos es el famoso Mastroso, que daría lugar a esta vigorosa experiencia de la Drangheta. Entonces la Drangheta también a mí siempre me admira, en realidad parece que es un fermento propio de las mafias, su organización periférica a lo urbano. Esto también es notable. No tiene que ver, uno podría imaginar que las mafias, sobre todo las mafias clásicas del sur de Italia, se originaron en unas circunstancias, primero remiten a una cierta plurisecularidad, pero del siglo XIX en adelante, evidentemente hay ya una extendida institucionalidad, sobre todo desde fines del XIX, pero lo que quiero decir es que lo que me sorprende es que efectivamente su orgánica inicial tiene que ver con vida campesina. Cualquiera hubiera llegado a la hipótesis, sobre todo, mira, el falsete historiográfico, de que se trataba de qué. Se trataba no obviamente de centros urbanos, pero de periferias urbanas, pero tenía que ver con lo urbano. De modo que hay un fondo campesino muy notable, que probablemente también ese fondo campesino le hace arraigo a alguna serie de prácticas culturales. A mí me gusta mucho en el texto de Rocco el papel con que él distingue la cultura, esta cultura, porque me parece que es clave. La Drangheta es, sí, una organización que se ha tornado poderosa, que ha ido descartando a los otros concurrentes, que por diversas razones se han ido opacando. Es probable que por una estrategia que tiene la Drangheta, que está muy bien colocada por Rocco, y que es el haber, desplazado bastante la acción directa violenta por otro tipo de estrategias, que me parece que ahí está el nudo de la cuestión de su audacia y su tramitación en todo el mundo. O sea que la Drangheta está hoy en todo el mundo. ¿Cómo no iba a estar en el mundo nuestro, en donde efectivamente se puede encontrar, porque hay linajes clánicos
y él los refiere muy bien, esos linajes clánicos que se repiten con una serie de manifestaciones de, obviamente, identificación que tiene que ver con pactos de sangre, casi, y con, efectivamente, una serie de rituales que también me parece que ahí sí, de rituales que son propios de una configuración cultural, obviamente no con fines culturales de la excelsitud, sino que hay una serie de cuestiones culturales que le dan, que permiten darle identidad y continuidad, y que se aseguran las mismas continuidades que dan las confesionalidades religiosas. Porque en gran medida, dice Rocco, la Drangheta tiene la conformación de una identidad que no se puede perder así nomás, cuidado con irse, a menos que se esté autorizado, ¿no? Porque normalmente el irse significa seguramente por lo menos la pátina de una actitud traidora, porque el que se va se lleva un mundo de secretos. Y el que se lleva un mundo de secretos tiene algún tipo de riesgo grave, como sabemos, ¿no es cierto? Pero lo que sorprende en esta organización es esto, el haber disminuido su potencial violento, retaliativo, que más de una vez lo ha usado, pero eso no es lo que lo distingue, sino el audacioso régimen de colonización, sí, de las, obviamente, instituciones económicas, que es lo que le da su poderío. Al final es una alta cofradía de intereses económicos, muchos súper concentrados, etcétera, etcétera. Me parece, no lo dice, pero no es cualquiera que ingresa así nomás a la organización, de abajo puede ser porque necesitan cierta mano de obra para algunas cosas. Pero quiero decir, como es completamente piramidal la organización de esta mafia, faltaba más, es evidente que hay dos grandes segmentos que son rectores y abajo, como suele ocurrir en su base, hay oficios varios que se ocupan de cuestiones varias, entre ellas de eliminar personas, probablemente, si así lo requiere. Pero la Drangheta no está distinguida, eso me parece muy interesante, no se distingue por sus capacidades eliminatorias de la gente, más bien sus capacidades extraordinarias para ganarse grupos de significación política, porque la clave para estudiar esto es el poder. Es el poder por donde se lo vea, es el aquilatamiento de poder. Y hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de programa en torno del poder, de acertarle al torno. Por supuesto que dentro de la cultura del grupo Drangheta hay algunos elementos que son notables, ¿no? Formas de habla, desde luego, adaptaciones que tienen que ver, obviamente, con la propia base dialectal, ¿no? Y demás. Pero sobre todo hay algunas cuestiones que, en fin, que no. El hecho de Rocco nos desvela muy bien por qué el presidente Macri se hacía la señal de la cruz como se la hacía. No era que no supiera hacerse la señal de la cruz, es que ese modo de la impregnación, que parece tan poco confesional, es una imposición relativa a las formas codificadas de uso de identificación dentro del grupo. Esta es la cuestión. No es que no supiera, tiene que ver, y es muy probable que en algunas situaciones más ceremoniales, no lo dices tú, pero digo, una colige que en situaciones más ceremoniales y muy públicas tiene que haber algún indicio claro de que no se ha salido de la cofradía, que sigue con alta participación en la cofradía y que responde a la cofradía. Hay algo que me gustaría también señalar dentro de las lógicas de codificación, bueno, esto de las señales como la señal de la cruz y otras señales, ¿no? Esto de una cuestión que me interesa mucho,
por las dudas vamos a evitar ponernos en esta posición, porque eso tiene una codificación. Desde luego, quiero decir que las señales más horrendas para aniquilar personas que conocemos, sobre todo de las otras dos grandes grupos mafiosos que tienen, en fin, que tienen un cierto estancamiento y una cierta caducidad. Imagino que también han estado más en el blanco de la acción judicial, sobre todo por la extralimitación asiaga de horrores que que tuvieron en cuenta. Esto de arrancarle los ojos, en fin, que nos hemos acostumbrado, y esto es un poco, aquí quiero llegar a una cuestión, nos hemos acostumbrado demasiado a un lenguaje corriente que de alguna manera impide una cierta, ¿cómo decirlo? Usos de lenguajes que de alguna manera corrompen el significado, sin embargo, matricial que debe tener la palabra mafia. Porque lo que dice Rocco, y estoy absolutamente de acuerdo, hay unas páginas por ahí en las que me he demorado especialmente. Estamos debatiendo mucho acerca de cuáles fueron las características del cuatrenio y cómo un tipo como Macri llegó a ser, un tipo como Mauricio llegó a ser Macri y Macri en el poder. Estamos muy atosigados por la problematización de cómo fue, ¿no? Y en general también estamos muy acostumbrados, también académicamente, no solo en el lenguaje común, en el lenguaje corriente, en lo que intercambiamos como una semiología que da por supuesto que sabemos de qué hablamos. Esta idea de impregnar de mafiosos a determinados actos que significan una especie de desplazamiento del verdadero significado de la mafia. Esto es lo que quiere decir Rocco. Atención, no es así nomás que llamamos a alguien un mafioso. No, estamos hablando en la Argentina de la imposición de un modelo mafioso. Pero de un modelo mafioso no de la palabra corriente que usamos, no, de una estructuración de mafia, de todos los significados que tienen la estructuración del comportamiento, del significado del comportamiento, de la atadura de determinadas circunstancias que parecen eventuales, pero que no lo son tantas, porque están respondiendo a estrategias de la famosa Drangheta a nivel inclusive internacional. Por ejemplo, el cariño por el sistema eólico. Yo no sabía, ¿ves? Esto te lo agradezco. Hay algo que parece que está propendiendo como significado alto de negocios, muy de los decididores estratégicos en la inversión económica, etcétera, etcétera, que son los parques eólicos. Digamos, Rocco no quiere decir que hay un mandato religioso en esto, ¿no? Sino que ahí la Drangheta encuentra más o menos en el clima planetario que debe haber algo por ahí porque esto está dando muchos recursos, etcétera, 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 ¿no? No es un mandato, amemos la naturaleza eólica, no, nada de esa ridiculez. Hay ahí algo que tiene porvenir. Y que en ese porvenir, esa ilustración sobre esa agitación, sobre lo que va a venir, en términos, desde luego, de lógicas, de negocios, y están implicando. De modo que la cuestión del parque eólico no fue un berretín, es algo que está más analizado, mucho más estructurado. Bueno, hay algo también que es obvio, pero que yo nunca lo había visto tan bien perfilado como en el texto de Rocco, y es su manifiesta actividad en términos de narcotráfico. Yo la verdad que creía que este grupo era menos apegado a la exuberancia de estos negocios. Por eso es que compran
puertos. Caramba, es toda una noticia, ¿no? Hay un famoso puerto, que no me acuerdo cómo es el nombre ahora, ahí está, que es el puerto en donde van y vienen, obviamente, por donde entran y se distribuyen nada menos que las mercaderías. Y acá también hay hubo algunos inicios, están medio abortados, creo, la posibilidad que hubo de hacerse de puertos, porque hubo una tentativa, pero también es esto una de las cuestiones más importantes hoy en el orden de los negocios que marca la Drangheta. Esa drangetización, ¿no?, que tiene que ver con a dónde se pone el negocio, cómo se lo pone, y estas líneas que no siempre están implicando la incorporación en ciertos cargos de miembros de la familia. Me sale un poco en portugués, me sale un portugués que no, es impresionante. Sino que efectivamente, pero que se estructuran como órdenes de, ocupación de lugares. En el Estado ha pasado esto. Él hace una especie de nervaduras de ocupantes o lugares del Estado en donde efectivamente está un miembro de la familia, otro miembro de la familia. No todo esto quiere decir que todos pertenezcan al grupete, pero digo, hay una manifestación en donde hay algo del pacto de la omertà, en el sentido de no traicionarse, de procurar los elementos de alta familiaridad para que no se provoque ninguna salida que efectivamente pueda traicionar las fórmulas, ¿no?, que pueda traicionar la interacción, que pueda traicionar. Entonces, Rocco nos relata esas, ¿cómo decirles?, ramas de familias que estaban en todos los cargos importantes durante el Cuaterno, que efectivamente es una fórmula de dranghetización que hubo en la Argentina. Hay muchísimo que aprender con este texto. Me gustaría también decir que hay algo que me llamó muchísimo la atención, y es que, por supuesto, hay acuerdos de hecho con las confesionerías, sobre todo católica, no sé las otras, pero dada la experiencia calabresa y todo lo demás, con la católica. Y Rocco trae a colación, creo que las impresiones de un juez o de un fiscal respecto de cómo se van reproduciendo se reproduce el mismo nombre de familia en 1, 2, 3, 4 generaciones, ¿no? Es decir, hay una procura de que no se termine el nombre, por lo cual ahí hay, sí, seguramente mirá la conjetura que yo tengo, porque el nombre se transmite obviamente de orden paternal. Entonces quiere decir que hay un supuesto fundamental para que el nombre se mantenga de una cierta predilección de nacimiento de varones en la familia. Y desde luego, como no faltaba más, él nos dedica un último capítulo que está todo destinado al análisis de género dentro de la Drangheta, que me parece notable. Primero, ¿cuál es la posición de las mujeres en estas articulaciones completamente cerradas, en donde efectivamente hay un control estricto? Hay un control estricto, imagino, también sobre los varones, pero el control sobre las mujeres es muchísimo más, por obvias razones patriarcales. En la verdad, los vos son todos varones, salvo excepciones, que nos cuenta muy bien Rocco, en donde eventualmente alguna mujer se ha tenido que hacer cargo de la dirección de estos negocios, pero esto ha ocurrido muy eventualmente y por alguna coyuntura muy excepcional.
Bueno, las mujeres tienen como las generales de la ley del sometimiento al patriarcado, pero evidentemente casi con una pérdida en muchos lugares, y efectivamente debe por ahí alguna parte del contexto tener algún significado diferencial, pero por lo general es como que se percibe como una suerte de pérdida de la identidad para tomar la identidad elemental de la familia. Y obviamente el arreglo de casamientos debe estar a la orden del día. No, me imagino que también para los varones, ojo, no quiero decir, el problema es que los varones pueden tener 1, 2, 3 y 4 vidas paralelas. Pueden tener las que quieran. Pero ella no puede tener sino la monovalencia de esa situación. Porque si no, o la matan, ¿no? O la... en fin. Hay casos, inclusive de mujeres que pudieron, que comenta Rocco, que pudieron salirse, algunas con alguna buena suerte y otras con una suerte terrible, porque de regreso, porque además inician generalmente para encontrar protección, desde ya hacen las denuncias, etcétera, etcétera, y cuando efectivamente inicianse procesos, etcétera, etcétera, ahí, bueno, esto ocurre en general, me gustaría decirles que el momento más difícil es para las mujeres, de ahí que tenemos que tener tantísimo cuidado, es cuando, hay muchísima investigación hecha, una mujer víctima de violencia tiene un momento de clímax en el momento en que denuncia. Por eso hay que cuidar tanto ese momento. No es sana, sana colita de rama. Voy y denuncio. El Estado tiene que hacer ahí una malla protectora. Hay un trabajo muy importante hecho en 7 países de Europa con una gran jurista y que muestra cuán riesgoso es el momento de la denuncia. Obvio, momento de riesgo. Imagino el triple riesgo cuando se trata, digo, el riesgo general más el riesgo acentuado de las debilidades del contexto, más que la organización de la omertad está detrás de ella. No es solo el marido, es toda la organización. Y en este caso dramático, bueno, la mujer finalmente vuelve y finalmente termina muerta, creo que envenenada, ¿no? Tal lo que tú cuentas en el texto. En fin, lo que quiero decir es que hay ahí unos riesgos completamente exacerbados de la condición femenina y muchísimas violencias familiares, muchísimas experiencias de violencia familiar, etcétera, etcétera, con muy escasa posibilidad de huir obviamente, de la ira. Muy poca posibilidad de salirse de la ira, etc. Rocco nos hace una apreciación muy importante tomando la referencia de Dolores Echeverre, y me parece muy interesante porque yo no sé lo que digamos, lo que hay en todo caso es una identificación del modo mafioso en esa familia. No quiere decir necesariamente que la familia pertenezca a la rancheta. Entonces es el modo, en realidad está situado en la familia Echeverre, el modo clánico y brutal en que hay los desacuerdos se pagan de manera muy siniestra. Y me parece muy bien porque el texto aclara lo que le había pasado a Dolores Echeverre, que por otra parte, quiero decirle, Dolores Echeverre es una señora conspicuamente conservadora, no es una feminista, ni, digamos, inclusive con todo lo que le pasó, con todos los acontecimientos,
no es que estamos frente a una ruptura integral de la subjetividad, puede ser que por ahí ocurra, ¿no? Es que es particularmente muy difícil integrar una nueva subjetividad a menos que obviamente concurran una serie de factores contextuales, por ejemplo, trabajos que tienen que ver con trabajos terapéuticos, ¿no? Es decir, en general, concurrir a un trabajo terapéutico para rehabilitar una subjetividad en un sentido disonante con aquel estar sumergido. No es nada fácil. En el caso de Dolores, pero sin embargo en ella sorprende mucho su insurgencia. La verdad que a mí me sorprende su insurgencia. Ella, no me acordaba eso, que ella había estado casada con una de los Guiraldes y que había tenido un problema en el campo, y además ella, me parece que tú la entrevistaste, ¿no? O algo así, y te contó que ella no había tenido nada que ver con los actos muy violentos que se habían desarrollado a propósito de la famosa toma del establecimiento en la provincia de Buenos Aires, y que ella estaba cuidando a los niños y dijo que ella no, porque había como una suerte, de espejo contra espejo. Entonces a Dolores ahora es una insurrecta social, etcétera, etcétera, y resulta que en su pasado consta que ella fue una defensora acérrima del establecimiento, obviamente, con el marido, y que efectivamente estaba en las antípodas de aquel movimiento social que ella protagoniza. Eso es un poco lo que me parece que quiso decir el diario que no vamos a nombrar. Entonces, y bueno, sorprende, porque Dolores no es una persona, insisto, que estuviera, adentrada en la confesionalidad religiosa. Sabemos perfectamente que ella era antiaborto, etcétera, para decir algo que efectivamente retrata bien la posición más conservadora de ella. Sin embargo, efectivamente reacciona frente al despojo. Ahí no hay, digamos, cómo no hacer una previsión. Yo quiero decirles que de todas maneras muchísimas mujeres en el campo son despojadas con muy poca posibilidad de tornarse insubordinadas, ¿no? Y ya voy cerrando porque quiero que Rocco hable y ustedes están con frío. Pero yo, como hablo, no estoy con tanto frío, ¿ven? Y me voy apasionando con los temas. Quiero decir algo. Las relaciones de género en general, en segmentos sociales altos, son tan insidiosamente embromadas como las de cualquier lugar. Las de cualquier otro lugar social, es lo que quiero decir. 2. Ustedes seguramente habrán visto, y tal vez nos asombraron mucho, pero se constató que las mujeres en los segmentos ricos son menos ricas que los ricos. De la misma manera que en los segmentos pobres las mujeres tienden justamente a tener una pobreza mucho más subrayada, porque en general se quedan a cargo de los chicos, porque tienen muchísimo más dificultades de acceder al mercado laboral, sobre todo en los 3 primeros deciles, etcétera, etcétera. De modo que las feministas sabemos muy bien, las más pobres, entre los pobres, son las más pobres. Pero ahora constatamos hace mucho tiempo que entre las más ricas también ocurre. El tributo notable que fue pagado, que está siendo pagado por ley, recuerdan ustedes, saben que tiene 80% de los tributantes son muchachos, varones. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente los tributantes, el patriarcado es muy fuerte en todo y cualquier segmento.
Y yo quiero decir que hay otro tipo, hay situaciones que no significan un despojo tan brutal como el que experimentó Dolores Echeverri, pero que tienen las formas consagradas de la cultura. Y en lo que dice, y una cultura, dice Rocco, efectivamente es una identidad como esencia misma de la vida. Esto es, ¿no? Hay un trazo cultural que se torna como esencial. Por lo tanto, tenemos necesidad de muchos trabajos más, pero todos los que tenemos ahora muestran que en el medio rural, sobre todo, la heredad, pongamos un establecimiento que tiene 800 hectáreas, 900 es bastante, si está en la provincia de Buenos Aires acá cerca es muy importante. Hay una tendencia que obviamente no recurre a la violencia del despojo, pero sí a la violencia íncita patriarcal tramitada por la cultura. ¿Quiénes le venden la parte a los hermanos? Elías. Hay una fuerza para que Elías no se quede con la heredad. De buena fe, quiero decir, nadie las mata, pero es muy común que en la heredad familiar se tramita la venta de la parte que le corresponde a las mujeres. Pero también en el medio urbano ocurre lo mismo. Una fábrica, muere el dueño de la fábrica, hay 2, 3 chicos, 2 varones y una mujer. Puedo asegurarles que la mayor probabilidad es que Elia, le venda la parte a los varones. Eso es muy común. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una suerte de cultura inhabilitante para que las mujeres se tornen, obviamente, sean las gerentes de fábricas. Hay excepciones y no quiero nombrar algunas, ¿no? Lo mismo ha pasado en el campo. Pero, en fin, esto existe. Desde ya, en el caso de Dolores, es un despojo absolutamente elaborado, tramitado, trabajado como tal, que significó fuera. Ahí una madre muy interesante, porque eso, en el caso de Echeverri, ahí hay una madre como la de los Dracos, ¿no? Es decir, que se impone una enjundia, se impone la enjundia de la identificación con los varones, y esto es patriarcado femenino, no hay ninguna duda. Hay un valor de patriarcalización que es el que efectivamente esgrime la madre, y esto es lo que está explicando que la madre no tomara el partido de Dolores de ninguna manera, porque ahí hay que la primogenitura, que no debería existir mucho más nunca, pero existe, eso que el Código Civil se cambió hace ya 200 años, me refiero al Código Napoleónico, ¿no? Que termina con y demás. Entonces quiero simplemente terminar diciéndoles que efectivamente Dolores es probable que sea una mujer que todavía está caminando en torno a una nueva subjetividad. Su alianza notable con los sectores, ¿cómo decirlo?, contestatarios, es yo creo, de las venturosas circunstancias en las que se está inscribiendo un cambio en esa subjetividad. Y para terminar, decirle a Rocco que su texto es un texto bellísimo, lleno de información, y lleno de información muy, muy reposada en análisis. Quiero terminar diciendo esto. Coincido con él en que el análisis del elemento mafioso que representa Macri le da una circunstancia particular para que podamos recategorizar esa temporada. Creo que coincidimos en que estamos como vaciando demasiado los conceptos con la rapidez y de la economía con que hemos asumido neoliberalismo.
¡Wow! Yo creo que estamos vaciando mucho eso, porque hay otra cosa, hay unas conformaciones, insisto, que deben ser tratadas de manera muy particular. Más allá de que haya una cierta posibilidad de extender, de hacer una matriz conceptual más grande, no quiero decir que tiene que ser revocado el concepto de neoliberalismo, pero quiero decir que es demasiado económico para dar cuenta de la enorme cantidad de sutileza que tiene la conformación de un régimen como el gramsciano macroide. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Gracias por tu intervención, tus aportes siempre. Como decía al principio en la presentación, siempre es un lujo escucharte, se abren nuevos caminos, nuevas puertas para la reflexión y seguimos aprendiendo mucho. Muchísimas gracias por participar en esta fría noche de San Telmo en esta presentación. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al autor de este libro. Rocco, todo tuyo. Bueno, buenas noches, un gusto que estén acá. Son gente muy ordenada ustedes. Veo que se sentaron dejando una silla entre cada uno. Bueno, aprendimos que efectivamente el COVID existe y nos separó. Y cuando empezamos a entrar, pensaba eso, ¿no? Que las formas colectivas, la forma común, la forma de estar juntos y juntas, realmente hay que volverlas a institucionalizar luego de este tiempo largo de hipercapitalismo, de hiperindividuación, de individualización, ¿no? Que la vuelta a una normalidad, si va a haber una vuelta a la normalidad y la acción colectiva, no va a costar un poquito. Y me parece que acá hay una escena colectiva, por más que seamos pocos y pocas, ¿no? Estamos en una institución, en la Fundación Mercedes Sosa. Le quiero agradecer a Araceli este precioso lugar que no conocía. Le quiero agradecer a ustedes que hayan venido. Hay personas que vienen de muy lejos, no voy a nombrarlos uno por uno, pero hay una representación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, del movimiento estudiantil, que viene de Pilar, ¿no? Así que es un orgullo y un gran placer que acompañen esta conversación y la publicación de este libro. Y también un agradecimiento a la editorial, a Marcelo, a Dora, que nunca se lo dije, ahora se lo voy a decir, que me gusta mucho escucharla, por sus análisis, por sus apreciaciones, pero también por su forma del canto, ¿no? Hay una manera de cantar en Dora que es muy agradable, además de lo que dice, que siempre seductor, pero hay efectivamente una forma del canto y yo se la aprecié esa forma del canto en algo que ella recordaba, en las luchas en contra del macrismo en la entonces Secretaría de Ciencia y Técnica, porque el macrismo nos despojó de muchas cosas, entre ellas del Ministerio de Trabajo, entre ellas del Ministerio de Salud, entre ellas del Ministerio de Ciencia. Y cuando habían convertido el actual ministerio en Secretaría de Ciencia y Técnica, efectivamente le copamos la estructura a Macri y a Barañao y hicimos una gran huelga. Y ahí Dora intervenía y cantaba. Y había cierta belleza que ahora volvemos a escuchar acá en la presencialidad. Miren, como hace frío, y efectivamente no hay que abusar de la paciencia de nadie en este primer encuentro presencial, quiero decir solo 3 cosas. Este es un librito, efectivamente, pero a mí me gustaría que lo imaginemos como una herramienta de lucha. Una herramienta de lucha para pensar el macrismo, para efectivamente mirarlo bajo una manera distinta, un lente distinto, y para que efectivamente entendiendo cómo opera el macrismo y una parte de la derecha argentina, podamos luchar con pertinencia en contra de esas formas que militan todos los días en contra de la vida del campo popular, en contra de la vida de las clases trabajadoras. Entonces, por eso me parece importante, no porque haya escrito yo el librito, ni porque la mafia o el estudio de la mafia en sí sea importante, sino
por las formas emancipadoras que pueden ir acompañadas al entendimiento de las formas criminales de tipo mafiosas que están concentradas en el macrismo. Miren, Dora lo ha dicho muy bien, realmente ha hecho una lectura extraordinaria, estupenda y muy precisa del contenido del libro. Así que yo me voy a referir a 3 cosas para que tratemos de pensar el macrismo y la propia figura de Macri, que ha vuelto a la vida política, ¿no? Vieron que efectivamente viajó a Europa a presentar su libro, que además de ser un libro es una suerte de amenaza, ¿no? Primer tiempo, nos dijo, y cada uno de nosotros y nosotras sabe lo que viene luego de un primer tiempo. Y ahora volvió y está en plena campaña, entonces, digamos, no es un lastre, no es una persona que se ha borrado de la vida pública, de la vida colectiva y de la vida política. Durante el 15-19 yo estoy convencido que estuvimos frente a una experimentación mafiosa sobre las existencias del campo nacional y popular o sobre las existencias del campo popular. Lo digo de manera colectiva a propósito. Ahora bien, digamos, para identificar a un mafioso, ¿qué debemos identificar? Hay que identificar un principio lógico, constituyente, cognitivo, que es el contrapunto de la legalidad y la ilegalidad. O sea que cuando podemos identificar un continuo entre lo legal y lo ilegal, ahí estamos reconociendo el principio cognitivo de una organización de tipo mafioso. Y cuando hablamos de mafia, ¿de qué hablamos? De sujetos económicos, sujetos que efectivamente nacieron en el campo en el terreno de la economía, sujetos mediadores entre los productores y los consumidores, pero que a lo largo de casi 200 años de historia tuvieron siempre una ambición y una vocación: copar el Estado, copar parte del Estado. Esa es una gran distinción, una gran diferencia entre el crimen organizado y el crimen organizado de tipo mafioso. O sea, el crimen organizado de tipo mafioso está sentado en el ámbito de la ilegalidad para copar las formas de la legalidad. El poder judicial o parte de él, el poder económico, el poder comunicológico, el poder político. Y esto ha pasado en la Argentina durante los años del macrismo. Y luego el método mafioso. ¿Cómo podemos definir el método mafioso, que efectivamente es el corazón que nos permite a nosotras y a nosotros identificar a un mafioso? Digamos, consiste básicamente en la intimidación. La figura de la intimidación y la violencia es fundamental para identificar el método mafioso y por ende al sujeto mafioso. Pero cuando hablo de intimidación no me refiero a la intimidación común y corriente, sino a la intimidación que depende del vínculo asociativo. Hago un ejemplo: Pepín Rodríguez Sifón, un prófugo del macrismo que está en Uruguay, en Montevideo, y que fue el operador fundamental tanto de Macri como de Rodríguez Larreta en el ámbito judicial. Bueno, cuando se presentaba a intimidar a alguien, a apretar a alguien, no lo hacía nunca en nombre propio, sino que lo hacía en nombre de un vínculo asociativo, de un poder mayor, un poder mafioso. Representaba a Macri. Así lo decía cuando fue a apretar, por ejemplo, a los dueños del grupo Endalo. Luego, ¿cuáles son otras componentes del método mafioso? Los actos corruptivos y los actos colusivos. O sea, que no puede haber mafia sin corrupción y no puede haber mafia sin colusión. ¿Qué es la colusión? Cuando dos o más actores establecen entre ellos un pacto de tipo secreto para afectar a terceros, para sojuzgar a terceros, para limitar la acción de terceros. Bueno, el sujeto del método mafioso, desplegado durante los años de la Alianza Cambiemos, durante el 15-19, tuvo un corazón, apuntó a un corazón, o, para decirlo con más propiedad, a una subjetividad política, popular, mayoritaria, que es el kirchnerismo. O sea, el método mafioso macrista trató de borrar del mapa efectivamente lo que llamamos kirchnerismo o peronismo kirchnerismo. Básicamente borrarlo de las acciones colectivas, y lo persiguieron de manera judicial, de manera política y también de manera comunicológica, entre otros con una herramienta que es un diario y que Dora nombraba sin nombrarlo, que es Clarín, como todos y todas sabemos.